Hola a todos y sean bienvenidos a este maravilloso espacio. Les habla Daniel y esto es Cuidar y Saber, un podcast producido por la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia para los apasionados por la ciencia, el cuidado y la ciencia del cuidado. Bueno, y estoy muy feliz porque tenemos nuestro primer invitado. Esta es la segunda entrega de nuestro podcast. Estoy muy contento, estoy con el profesor y con el doctor Ricardo de la Facultad de Psicología. Pero antes de hacer una presentación formal, profe, quería hacer una pequeña actividad para romper el hielo. Si usted está de acuerdo, me gustaría que nos saludara y se presentara definiéndose a sí mismo utilizando 3 objetos, los que usted quiera. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo me presentaría, bueno, más que con objetos, dentro de mi vida y por razones fundamentalmente vinculadas con el azar, un poco el azar amoroso, yo tendría que usar gatos. Un primer objeto, pero no es una cosa, es un ser. Tendría que usar gatos. Yo vivo con 3 gatos. Sí. Y eso ha sido en mi vida una cosa muy extraña porque yo pues no lo elegí. Tener 3 gatos fue un asunto, como te digo, azaroso y amorosamente azaroso, porque eso me quedó de una relación con la que tuve durante 5 años. Viví con una mujer amante de los gatos, pero ella luego de la separación se fue del país y yo terminé con los gatos, con 3 gatos. Entonces, si vos mirás mi ropa, yo no puedo usar ropa negra, y si la uso tengo que estar convencido de que tengo que aceptar los pelos en la ropa. Entonces eso me ha llevado a usar solo cierto tipo de ropa o a aceptarlo. Y entonces eso me lleva... Primer componente. El segundo componente es ese. En la ropa siempre tendré algún pelo, y eso se volvió inevitable. Finalmente yo diría que tampoco es un objeto, pero que yo tendría que decirlo, es como con un bosque. ¿Un bosque por qué? Tenemos una vida muy urbana, nos toca, a mí me toca. Cuando digo a mí me toca es porque si estuviera en otro momento de mi vida seguramente estaría en una finca. Pero los instantes en los que yo más, digamos, puedo sentirme, si permiten la expresión, que es un poco romanticona, pero conectado conmigo mismo, es en zonas boscosas, como un poco aislado. A mí me fatiga mucho sobre todo la urbe, especialmente el tráfico, me fatiga muchísimo. Y entonces me parece como que la posibilidad de aislarse un poco es casi que alimento necesario. ¡Qué maravilla! Yo siempre, hace poco estaba hablando con mis estudiantes, precisamente estábamos hablando de eso. Yo no sé si la universidad tenga algún programa de caminatas en zona boscosa o de caminatas naturales, pero eso sería genial. Tendríamos que pensar en un club de caminantes. Bueno, profe, para que nuestros estudiantes, después de esta presentación que ya nos da una idea de con quién estamos hablando y a quién estamos escuchando, también nos parece interesante e importante conocer su trayectoria para que sirva de abrebocas al tema que vamos a tratar hoy. Lo primero que yo quisiera contar es que, y este podcast que está pensado como para el cuidado, me parece que es importante mencionarlo. Lo que yo tendría que decir inicialmente es que yo soy una persona amante y apasionada por la educación. En el sentido más amplio del término. Yo soy el típico producto de estas parejas que se desencuentran muy jóvenes. Mi papá y mamá mamá me tuvo había recién cumplido 18 años. Y además ambos, digamos, con un background cultural relativamente escaso. Mi papá escasamente terminó 4º de primaria, si no estoy mal. Y esto lo menciono porque esa ruptura de la familia ocasionada en mi perspectiva, porque era una pareja de entrada maltrecha, inmadura y emocionalmente ambos muy afectados por muchas circunstancias, llevaron a que yo fuera un niño muy solitario, porque mamá, pues, en un acto casi que de autocuidado, se vino del eje cafetero sola con un niño de 2 años y medio que era yo. Y entonces durante mucho tiempo yo estuve como sin un hogar.
porque mamá pues estaba en la casa de una tía, en la casa de otra tía, en la casa de otra tía, y como que no teníamos un lugar propio. Dormíamos los dos en un mueble de sala en esa época, recuerdo, yo tenía así 3 años más o menos. Pero el primer lugar donde yo me sentí como perteneciente a algún lado fue en la escuela. No, seguramente porque desde pequeñito pues era, digamos, habilidoso en ciertas cosas, Sí. Pero para mí el salón de clase siempre ha sido como un lugar seguro. Y por eso yo desde bastante joven supe que yo estaría trabajando en educación hasta, como dicen por ahí, hasta que mi Dios me lleve, como decía mi abuelita. Sí, sí. Y entonces lo primero que yo tendría que decir es que yo soy un enamorado de la educación y a ella se vincula mucho mi vida. Yo comencé a estudiar biología y química en la de Antioquia. Ay, qué maravilla. Y viendo eso, que era una licenciatura, yo siempre supe que yo quería ser profe, siempre lo supe, pero resulta que había una materia que se llamaba psicopedagogía. Y psicopedagogía, pues yo no lo sabía, no tenía idea. Yo además pues estudié en un pueblo, estudié en Río Negro, una parte, otra parte la estudié en Armenia, Quindío. Y yo no sabía exactamente qué es psicología. Y de hecho confundía psicología con psicoanálisis. Pero cuando yo vi psicopedagogía 1 en la de Antioquia, yo lo que vi fue psicoanálisis. Era puro psicoanálisis lacaniano, pero a mí me fascinó en ese momento. Fue cuando decidí que yo quería estudiar eso, dedicarme a estudiar específicamente eso, y entonces dejé las ciencias naturales. Y recuerdo que me presenté a la Nacional, a Ingeniería Forestal, por aquello de lo del bosque que te decía hace un rato. Sí. Y a la de Antioquia me presenté a Psicología. Y pasé a ambas. Difícil decisión. Pasé a ambas y decidí que quería estudiar solamente en una parte, en una de las dos, porque yo también sabía que parte de la carrera era ir a teatro, ir a cine y tomar cerveza por las noches. Es decir, no quería dedicarme solo al estudio. Claro. Y decidí que no iba a hacer ambas carreras, sino que me quedaba con una sola para tener tiempo para que yo dijera en estas alturas de mi vida, tuve una vida universitaria y me gustó mucho. Y es parte de la formación, claro. ¿no? A nuestros estudiantes también les tenemos que decir. Eso es necesario. Y yo siempre he tenido una relación con el cine muy cercana, profunda, diría yo. Para mí, yo estudié, como pues ya creo que lo mencioné, pero yo estudié psicología en la de Antioquia. Para mí gastar buena parte del viernes desde las 10 de la mañana en esa época en cine, había clubes de cine, clubs o clubes, bueno, clubes de cine en varias facultades. Había uno de Derecho, donde recuerdo que me vi el abogado del diablo. Había uno en Educación, donde recuerdo que me vi Colia, película preciosa sobre, digamos, educación infantil. Recuerdo que me vi una que me gustó muchísimo que se llama Europa Centropa. Fue cuando conocí a Lars von Trier, uno de mis directores favoritos. Sí. Bueno, y entonces me la pasé estudiando psicología durante 5 años y medio de hecho, pero fundamentalmente también yendo a teatro, yendo a cine y tomando cerveza por las noches. No todos los días. Pero lo de la cerveza lo uso más como una metáfora para explicar que hay una vida social que viene de unos vínculos que se crean en la universidad y que son parte de la formación también. Así es. Y que educan también bastante bien. Terminé psicología. Probabilidades de que en la UCC hagamos un club de cine. Pues tenemos ya uno con Crossmedia. Ah, sí. Sí, tenemos uno con Crossmedia, pero a mí me parece, y lo decía esta semana, creo que necesitamos incluso juntar tal vez varias facultades y hacer un club más fuerte, bueno, mirar otras opciones, porque yo sí creo que es necesario. Yo creo que los estudiantes de enfermería lo disfrutarían mucho. Sí, y hace falta ese componente que apoya al crecimiento de habilidades blandas, ¿no? Así es, así es. Luego de psicología, durante la carrera les contaba que yo estudié psicología y de hecho les confieso que la confusión entre psicología y psicoanálisis me duró mucho tiempo, incluso luego de acabar la carrera. La de Antioquia tenía un programa de psicología que en su momento yo amé mucho, pero que ahora miro críticamente y digo, nos metieron más psicoanálisis que psicología, y eso en mi perspectiva es lamentable hoy en día. Aunque agradezco mucho haber estudiado en la de Antioquia, pero sobre todo por el componente cultural, filosófico y extracurricular también, que me parece que es muy importante y es lo que una educación pública pues trae consigo. Luego decidí
porque yo terminé la carrera convencido que la psicología, particularmente la psicología clínica, eran un acto de lenguaje. Y consideré que la comunicación y la relación lenguaje-pensamiento eran como una clave fundamental de la psicología, e hice mi maestría en lingüística por eso. Traté como de acercarme a la psicolingüística, aunque me gustó más la sociolingüística. De hecho, hice mi tesis de maestría, bueno, más por el lado de la pragmática, pero estuve en una investigación sociolingüística. Y cuando terminé la maestría, que la terminé, me tardé un poquito porque, bueno, tuve varias circunstancias que me llevaron un poquito, pues me atrasé un poco. Luego decidí que quería entender la parte fundamental, la parte, digamos, ontológica de la psicología, y decidí estudiar filosofía posteriormente. Y bueno, y ya pues como creo que me demoré mucho en esto pero pues estamos conversando. Claro, así es. He sido fundamentalmente docente. Sí. Comencé mi vida como docente universitario en la Luis Amigó. Bueno, de hecho comencé en la Antioquia, con regiones, y fui profesor de psicología del lenguaje en Santa Fe de Antioquia, y estuve también en Río Negro y en Sonsón. Y luego empecé a trabajar en la Luis Amigó, ahí duré 6 años. Sí. Y luego, pero antes de la Luis Amigó, trabajé en colegios. Ajá. Y digamos que tuve un tiempo de lo que llaman psicólogo educativo. Trabajando pues inicialmente, trabajé como en entidades parecidas a internados o a refugios, primero con niños en situación de lo que llamaban en esa época expósito, de bienestar familiar. Con niños que cumplían en su mayoría. Era un internado y habían 2 tipos como de niños y niñas. Sí. No eran niñas, solo niños. Unos que estaban por bienestar familiar. Bienestar le pagaba algo al internado para que los tuviera ahí. Eran como unos 30 niños aproximadamente, y todos tenían esta vaina de ser expósitos, que era básicamente que estaban en riesgo sus derechos. Y eso implicaba, profe, pequeño paréntesis, actividades educativas, intervenciones educativas. Sí. ¿Y algo de psicología clínica también? Sí. Yo insisto en una cosa que debo decir ahora, ya han pasado muchos años. Sí. Pero nosotros pensábamos que hacíamos psicología clínica y hacíamos era psicoanálisis aplicado. Lo cual es una especie de monstruo epistemológico. Pero hacíamos lo mejor que podíamos e hicimos cositas interesantes. Digo nosotros porque en este momento la vida es curiosa. Yo trabajo con William Tamayo, que es un profesor que yo estimo mucho aquí de la cooperativa, que yo considero además muy bien formado, muy bien soportado epistemológicamente. Y en esa época yo comencé mi primera experiencia profesional. Era yo psicólogo, el psicólogo recién graduado del internado, y él era el psicólogo practicante. Entonces yo era el jefe de él, el cooperador de él, entre comillas. Sí. Y pues estábamos los dos muy pollos. Pero sí recuerdo con mucho cariño esa época, porque William y yo nos sentábamos a pensar qué intervención haríamos con él. Eran 3 grupos, eran niños entre 7 y 9 años, otros entre unos 10 y 13, y otros ya más grandecitos. Y teníamos que pensar cómo proponerle a los 3 un trabajo grupal muy orientado al autocuidado, a los hábitos de vida saludables y a asuntos comportamentales. Los más chiquitos eran como muy agresivos entre ellos, los otros tenían estos comportamientos sexuales que en el internado se hacían muy complejos, porque entonces los niños en plena adolescencia y aislados en un internado, entonces ellos interactuaban entre sí de un modo que al cura, que era con curas, era con los padres omascos, recuerdo yo, les preocupaba esos comportamientos como entre ellos. Entonces también nosotros teníamos que intervenir eso, y recuerdo con mucho cariño porque fue una época de mucha creatividad. Nos sentábamos, William y yo. También recuerdo que había una pedagoga, Elizabeth, recuerdo que se llamaba Elizabeth Echeverry, y era sentarnos a pensar qué proponerle a estos niños para trabajar el cuerpo, para trabajar el autocuidado, para trabajar el aseo, para trabajar la limpieza, para trabajar la sexualidad, para trabajar el esquema del cuerpo. Pero ya con los más grandes era trabajar la vida, la responsabilidad, la perspectiva vital. Y con cada espacio teníamos que inventarnos una acción.
y era muy bonito porque nos sentábamos y se nos ocurrían cosas. Recuerdo, por ejemplo, que para trabajar el modo en que ellos se trataban los unos a los otros, porque se trataban sí, se insultaban mucho, Sí. adaptamos este juego de pañuelito, Ajá, recuerdo, que ajá. era repartirlos en grupos, pero cuando los repartimos en equipo les pusimos los nombres que ellos se usaban como los apodos Ajá. para generarles como resonancia y luego conversar sobre qué les generaba que sus psicólogos los llamaran con ese nombre y jugaran con ese nombre, participaran con ese nombre en una especie de concurso que nos Sí. inventamos Sí, en esa sí. adaptación del pañuelito y hombre, fue muy bonito. Mientras más lo escucho, profe, más me convenzo de la necesidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Absolutamente. Veo, porque muchísimo tendríamos que aprender y me encantaría que nuestros estudiantes aprendieran mucho de esas experiencias y de esas intervenciones. Sí. Porque a lo mejor desde el punto de vista de enfermería también tenemos mucho que aportar. Ustedes saben muchísimo pues, de lo que es cuidar, pero por ejemplo de promoción y prevención saben cantidades que podrían orientarnos mucho a los psicólogos. Eso estaría genial, que pudiéramos hacer intervenciones conjuntas. Bueno, Sí. yo creo que es el ideal a lo que apunta hoy en día el sistema de salud. Sí, y yo pues la verdad creo que esto de las disciplinas se lo inventó la modernidad, pero es un artificio epistémico. Las disciplinas son necesarias para aproximarnos a determinadas formas de conocimiento, Sí. pero el mundo real no está partido en objetos. La verdad es eso. Tenemos retos, tenemos problemas y esos problemas se abordan desde diferentes puntos de vista. Sí, es el mundo. Ajá. Es el mundo. A eso le llaman, uno no puede quitarse del todo su formación. Sí. Los lacanianos le llaman a eso lo real. Ajá. Así lo llaman los lacanianos. Y en lo real, a mí me gusta mucho Deleuze por eso. La forma de ver, digamos, el ser en Deleuze, lo metafísico en Deleuze, él le llama, él toma algunas referencias, sobre todo, por ejemplo, a Spinoza, y habla del plano de la existencia, porque para Deleuze, digamos que la realidad discurre en lo que él llama rizomas, y es un plano en el que los seres encuentran digamos, la energía se encuentra y discurre como una especie de, son como raíces de una planta. Él no ve la realidad ni el ser, no lo ve como por categorías, como si lo ve, por ejemplo, Aristóteles. Él lo ve como una red en la que nos interconectamos entre sí. Ya. Y cuando uno piensa en eso, a mí me gusta el modo en que Deleuze lo piensa, uno simplemente logra como coger pedacitos de esa inmensa red. Es una red muy parecida ahora que está muy de moda lo de los hongos. Sí. A eso que, ¿cómo es que se llama? A la parte subterránea del hongo, que es una especie de, es como la internet del bosque, ¿no? Sí. El micelio. Es como un micelio. Para Deleuze la vida y el ser, lo ontológico en Deleuze tiene esa forma. Es como un plano interconectado. Es una metáfora muy visual. Sí. Yo creo, y además que es muy bonita y para los que nos gusta la naturaleza, más que apropiada. Y ahora, concluyo, pues luego de eso trabajé en un colegio. Sí. Primero fui el psicólogo del colegio. Ahí también hacía básicamente trabajar con los profesores, intentar orientarlos con asuntos psicológicos, con estudiantes en grupo. Interveníamos grupos o intervenía grupo y también hacíamos mucha consulta individual. Teníamos un pequeño consultorio donde hablábamos con estudiantes que tenían ciertas características. Uno en esa época lo hacía, como les digo, yo ahora con los años pienso, lo que hacíamos era una especie de filosofía aplicada o incluso una especie de orientación, pero en ese momento le dábamos como cierto enfoque clínico que no tendríamos que darle, que no tendríamos que haberle dado, pero era interesante lo que se generaba en esas conversaciones también, con estudiantes, con padres de familia. Luego en ese colegio me volví el coordinador de disciplina que llaman, o el de convivencia le llamábamos en ese colegio, y luego fui rector de ese colegio. Y eso fue antes de pasar a la Luis Amigo, donde fui docente. Luego en la San Buenaventura allá se llama director de programa, casi 5 años. Luego fui decano, 2 años. Me duró poco la decanatura porque me aburrí muchísimo. ¿Qué fue lo que terminó aburriéndolo de ese cargo? Lo que pasa es que yo le creo mucho a la formación, como les decía hace un rato. A mí me gusta. Yo pensé que uno como decano podía generar muchas más
muchos más programas, muchas más acciones, pero la decanatura tiene un componente muy fuerte, por ejemplo, en relacionamiento público. Sí. Incluso yo me atrevo a decir que en política, porque hay que contactar a otros decanos, hacer trabajo conjunto, conocer gente, promocionar el programa, etcétera. Y a mí eso no me gusta. Al menos no me gustó en esa época. Yo quería ser... creo que un jefe o un director de programa que está muy de cara a lo que pasa en el aula, que está más de cara al aula, es un poco más divertido para una persona como soy yo. Claro, y además alguien que venía de un lugar en donde tenía tanta libertad creativa para plantear soluciones. Sí, eso me hacía mucha falta. Eso me hacía mucha falta. Y bueno, y luego yo estuve en la San Buenaventura 13 años. Cuando dejé la decanatura volví a labores directivas, pero ya no pues de la facultad, sino de otros programas puntuales. Y luego pues llegué a la cooperativa. Ese es el recorrido, así como comentaba, así muy laxamente. Maravilloso. Yo creo que uno de los componentes que más les debe de intrigar en este momento a nuestros estudiantes es pensar la cuestión de la filosofía. Lo hemos escuchado hablar varias veces de la epistemología. Y bueno, pues me cuento entre nuestros estudiantes. Quisiera tener un concepto un poco más claro de qué es la filosofía, cómo la podríamos definir, para que podamos posteriormente aplicarla a nuestra práctica. Esa pregunta es bastante amplia, pero uno podría comentar tres cosas. En principio uno puede decir etimológicamente que filosofía quiere decir literalmente amor por el conocimiento, ¿cierto? Filo es cuando uno oye, por ejemplo, amor filial, que es, o la filiación es cuando yo me vinculo con alguien emocionalmente o afectivamente. Y sofos, que luego va a ser traducido como conocimiento, eso es griego, que luego en latín va a ser el gnothi, que es como el saber per se, ¿cierto? Entonces, amar el conocimiento, eso es ser filósofo. Pero pues en un momento de la historia en el que no teníamos todavía las ciencias, digamos que ser filósofo era saber de muchas cosas. Por ejemplo, Eratóstenes, que fue el primero que logró como pensar o medir la circunferencia de la Tierra, era filósofo. Arquímedes, que es para mí uno de los padres de la física, que luego va a ser lo que va a ser luego la física. Arquímedes era filósofo. Bueno, los primeros médicos son filósofos. Entonces digamos que la filosofía era simplemente una persona dedicada a aprender cosas y a investigar cosas, aún sin un método establecido, al menos no precisamente. Y eso se mantuvo históricamente durante mucho tiempo. Pero al final del Renacimiento y en el inicio de la modernidad, la filosofía, dentro de la filosofía pasa algo muy importante, y es que empiezan a aparecer los primeros científicos, o sea, los que ya van a ser científicos. Revolución científica, sí, ¿no? Entonces ahí hablamos de que aparece Galileo, aparece Newton, aparecen personas como Kant, que todavía son filósofos, pues todavía Newton es un filósofo, pero es el papá de la física, digamos, por lo menos una buena parte de la física que estuvo viva hasta que aparecieron, por ejemplo, hasta que aparece Bohr, hasta que aparece Einstein. Pero él aún se siente filósofo, aún se veía filósofo. Entonces, luego de que la ciencia aparece y empieza a separarse dentro de la filosofía, yo ya me atrevería a decir que a nivel contemporáneo, la filosofía, y aquí me baso fundamentalmente en dos autores que a mí me gustan mucho, uno es Kant y otro es Foucault. Yo sé que si Renato escucha esto le daría muchísima risa al profesor Renato, porque él dice que Foucault estuvo tan de moda que todo el mundo se citaba a Foucault. Pues a mí me gusta Foucault, ¿qué va a hacer? Pues no podemos tampoco cambiar nuestros gustos simplemente porque al resto le gusta. Y mi tesis de doctorado es sobre Foucault. Aunque él dice que ahora está más de moda Walter Benjamin que Foucault. Pero Foucault va a decir que en este momento a la filosofía, y sobre todo después de Kant, le queda una especie de terreno que es muy de la filosofía, y es la crítica. Y cuando hablo de la crítica, quiere decir la posibilidad de pensar el tiempo, pensar la época, pensar lo actual, sobre todo como en tres perspectivas que nos puede quedar en este instante. Pensar lo actual desde lo ontológico, y eso quiere decir pensar como el espíritu de la época,
pensar cómo se concibe la realidad en una época. Pero también uno puede pensar en lo actual, asuntos del orden, digamos, político, asuntos del orden existencial. Entonces, digamos que a la filosofía le queda lo que llama Foucault un ethos, una acción, un modo de conducirse en el mundo. Y en mi perspectiva es una persona que se pregunta por el presente. En mi perspectiva, insisto, tomándome muy de cerca a Foucault, y Foucault a su vez toma a Kant. Bueno, pero no solo a Kant, por ejemplo a Nietzsche, ¿cierto? Sí. Nietzsche hablaba de la filosofía a martillazos. Y lo que quiere decir con eso Nietzsche es que él usa la filosofía como una forma de criticar y casi que de destruir nociones que se creen ya aceptadas, que se aceptan por hecho. Entonces la filosofía, por ejemplo, se pregunta por la ciencia, le llaman filosofía de la ciencia. Pero en mi perspectiva, insisto, como para cerrar y no ampliarme mucho allí, es una pregunta fundamental por el presente y es un modo de conducirse en el mundo desde la crítica. La crítica en el sentido más amplio y en la posibilidad de construirte a vos mismo como lo que llama Kant un mayor de edad. Y eso quiere decir que yo tengo que ser capaz de usar mi propio entendimiento de una manera crítica, autónoma, ser capaz de verme y de ver el mundo en una perspectiva siempre que intenta como pensar eso en lo que no se piensa usualmente. Es una preguntadera constante. Lo que significaría que no solo los filósofos utilizan la filosofía. ¿Usted qué opina? Yo pienso que así como cuando la abuela te dice tomate este remedio para, qué sé yo, para el colon, por decir algo, para que te sientas mejor, uno diría ahí usa medicina, ¿cierto? Pero no sabe de medicina. Sí. Yo creo que la filosofía, es decir, creo que todo el mundo puede pensar asuntos del orden filosófico. Sí. Creo que todo el mundo puede incluso utilizar preceptos filosóficos en su propia vida. Sí. Pero también pienso que, por supuesto, para filosofar pues hace falta usar como ciertos métodos. Cierto método, por ejemplo, usualmente el hermenéutico, el fenomenológico, la misma crítica del discurso, por ejemplo, que es una práctica que tiene que ver con la psicología, que aparece retomada también por sociólogos, por psicólogos, por filósofos, pero hay una cierta metodología. De alguna forma, estos métodos te permiten como conducir tu pensamiento de cierta forma. Entiendo, o sea, no es simplemente preguntarse por el presente y ser crítico, sino también, además, hay una posibilidad de construir. Es como si uno pudiera afilar la espada de su pensamiento, si me permiten la metáfora. Me gusta muchísimo, porque, bueno, yo creo que todos agradeceríamos mucho poder afilar esa espada. Entonces tenemos mucho que aprender de la filosofía y bueno, una herramienta que nos podría ayudar en nuestro diario vivir. ¿Hay algún ejemplo particular en el que la filosofía haya ayudado en su vida diaria? ¿Hay alguna doctrina filosófica o hay algún filósofo bajo el cual usted sienta que haya crecido especialmente? Realmente son muchos, pero ¿qué quiero decir con eso? Es curioso, pero cuando yo estaba todavía en el colegio, yo no sabía que iba a ser algún día disque doctor en filosofía. Y digo disque porque yo me cuestiono mucho porque es eso de ser un doctor, ¿cierto? Pues la gente cuando... Yo bromeo mucho, pero cuando la gente me dice doctor, yo digo su mamá. Porque también la mayoría de políticos son doctores, ¿cierto? Es curioso. Entonces bromeo con eso queriendo decir que a mí me cuesta mucho entender que es un PhD, en mi caso, un philosophy doctor. O un doctor en filosofía, o que me avala para autodenominarme doctor. Yo de hecho no me autodenomino doctor para nada. Y me da mucha risa la gente que se doctorea todo el tiempo, ¿cierto? Pero no porque esté mal. Yo creo que cada cual tiene una relación con el conocimiento respetable y con los títulos, ¿cierto? Claro, es una particularidad de nuestra cultura. Pero hay una cosa que dice Canguilhem que a mí me gusta mucho. Canguilhem critica la psicología durísimo. Hablo de la psicología, pues seguramente la de su época. Porque él dice que cuando uno pregunta qué es la psicología, a los psicólogos nos cuesta mucho responder por esa pregunta.
Pero él dice que a los psicólogos nos cuesta mucho aceptar que no sabemos qué responder. Incluso él llega a decir muy duramente que cuando mira los trabajos de los psicólogos que él ha revisado en su época, lo que ve es, él dice, filosofía sin rigor, medicina sin ética. Dice él, para darle duro a la psicología de la época. No puede ser que son esas palabras tan fuertes. Pero lo que dice también es que cuando usted le pregunta a un filósofo, usualmente él no sabe qué decir, qué es la filosofía. Pero cuando el filósofo acepta que no sabe qué decir, entonces está filosofando al mismo tiempo. O sea, logra decir, bueno, yo no sé qué es, pero cuando digo no sé qué es, al menos estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, yo no sé qué es ser un doctor en filosofía. Lo digo por eso, porque tengo que confesar humildemente que yo no sé qué es eso. Yo hice una tesis y me fue bien y de hecho me hicieron es una tesis cum laude. Qué maravilla. Pero eso me hace doctor en alguna cosa, yo creo que no. Pues como que me vuelva docto, experto. Yo de hecho dudo mucho de la palabra experto. Me parece que es una palabra muy cuestionable. Yo no sé qué es ser experto, ni sé quién es el experto en qué. Tengo muchas preguntas sobre eso. Pero son preguntas filosóficas, ¿cierto? Pero pero entonces te decía que yo desde muy joven, por ejemplo, yo tuve una profesora que le llamaban Socorrito. Socorrito era de Pasto. Yo creo que todos nos la imaginamos. Socorrito medía como unos 50, hermano. Y era una señora ya bastante mayor. Recuerdo que se maquillaba mucho, sí. Socorrito. Pero Socorrito, hombre, esta señora nos puso a filosofar a los estudiantes desencantados e hiperactivos de un colegio público en Río Negro. Y esta señora, yo recuerdo que fue la primera que me puso a leer Aristóteles. Y fue la primera que le entendí yo esto cuando a Einstein le dicen que si él cree en Dios, él dice yo creo en el Dios de Spinoza. Yo recuerdo que la primera vez que yo pensé en el ser desde la perspectiva de Spinoza fue por Socorrito. Y esto, ¿qué quiero decir yo con eso? Que en mi vida, por ejemplo, Socorrito es más importante que muchas lecturas que yo he hecho. Entonces, yo quiero empezar por mencionar a Socorrito. Yo dudo que esté viva, pero donde quiera que esté, Socorrito, si pudiera hoy él me le diría gracias Socorrito, porque yo en su época nunca entendí qué estaba haciendo con Socorrito, pero estaba filosofando bastante bien. Pero ya a nivel de autores, yo creo que hay dos que a mí me parecen impresionantes y que son muy fuertes en mi vida. Sí. Uno es Nietzsche. Nietzsche no es una persona que uno lea para ver, por ejemplo, máximas vitales, cómo vivir. A Nietzsche no le importa eso. Pero tiene una forma de concebir el mundo y de pensar la cultura y la historia que a mí me generó como una especie de conciencia fundamentalmente de lo que decía hace un rato, y es de que uno está convencido que las cosas son lo que son. Los psicólogos van por el mundo diciendo, hiperactivo, ¿cierto? Y Nietzsche dice, pero venga, ¿usted ha pensado que eso es producto del lenguaje? Cuando usted le llama hiperactivo y cuando usted lo llamó hiperactivo, eso ya de alguna forma rompe con la realidad que hay detrás de esa palabra, y que el hecho de que usted use esa palabra, de hecho, él le llama a eso una metáfora. El hecho de que lenguajeemos el mundo nos separa del mundo realmente, de una u otra manera. Y nunca podremos decir exactamente lo que el mundo es, porque tenemos una metáfora que nos separa del mundo. De hecho, Nietzsche dice que si él pusiera, por ejemplo, a un biólogo a estudiar un lago, y pone a un pintor sin manos a describir el lago, él está convencido que el pintor sin manos llega a un conocimiento más cercano del lago que el biólogo, dice Nietzsche. Y por eso él habla de la estética. Hay un texto de él que a mí me parece que todos deberíamos leer una y otra vez, que se llama, y es muy sencillito, cortico, se llama Sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. Y en ese texto él comienza diciendo una cosa que a mí me parece muy bella, y él dice, mire, comienza como con una pequeña metáfora, un pequeño cuento, y dice que hubo un planeta donde una especie de primate encontró el conocimiento. Fue el momento, dice él, como más orgulloso del cosmos, como más brillante, y al mismo tiempo el más estúpido. Pasaron muchos años
y esta especie de primate con conocimiento pereció, se extinguió. Y en el inmenso cosmos no pasó nada. ¿Y por qué me gusta mucho esa suerte de metáfora? Porque nosotros solemos pensar que nuestro intelecto nos separa de la naturaleza, como si fuéramos unos seres privilegiados, especiales, distintos, incluso como alados, como suprasensibles. Pues durante mucho tiempo se clasificó al ser humano en otro reino, y ¿no? lo que Nietzsche dice es, eso que nos hace sentir tan orgullosos, que es nuestro intelecto, eso que creemos que es tan distinto, es más parecido, o es muy parecido a la cola del chimpancé, del mono, o a los cuernos del ciervo, es decir, es simplemente una adaptación más. Sí. Y por eso para mí Nietzsche es, además de vitalista, un evolucionista muy teso. Y Nietzsche te enseña humildad. Y te enseña que entre vos y, no sé, que una rata, la diferencia es más de grado que de esencia. Sí. No hay nada esencialmente que nos distinga, y esto parece incluso muy ateo. Yo creo que no necesariamente, pero sí nos pone como en la tierra los pies y nos pone humildes y nos dice, no sos distinto, no sos especial. Él dice, de hecho, no sos un copo de nieve en el verano, le dice al hombre. Ajá. Y en textos de él como Humano demasiado humano, como Ecce Homo, aparece siempre un ataque directo a esa filosofía en la que el hombre parece como el pináculo de la creación, y él dice, básicamente la misma vaina que la rata más simple, la ardilla más chiquita, la nutria más débil, es decir, no somos especiales en la naturaleza. Y creo que si uno fuera más nietzscheano, el mundo no estaría como está. Sí, y yo creo que se adelantó también a muchos hallazgos científicos recientes, como sí. Cada vez se identifica más complejidad en el lenguaje, incluso hay quienes hablan de cultura entre algunas especies animales. Comportamientos que son transmitidos, sí. Que son aprendidos y que además diferencian una población de otra. Sí. J. Sabater Pi tiene un texto que se llama El chimpancé y los orígenes de la cultura. Y uno ahí ve comportamientos que uno dice pues por ejemplo, que una mamá chimpancé le enseña a un bebé chimpancé a lavar las patatas en el río. Sí, y a la vez el chimpancé luego le va a enseñar a su hijo. Y eso es casi una cultura. Si uno define cultura en buena medida, sería eso, la posibilidad de transmitir como costumbres entre generaciones, y los chimpancés lo hacen. Sí. Pero no solo los chimpancés, que es lo más teso. Entonces, me parece que esa mirada evolucionista, no evolutiva, bueno, también evolutiva. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar como Amparo Grisales, como ella dice que es que ella dice, deevolucionaste, queriendo decir como que, porque ella cree que los seres vivos evolucionan hacia seres de luz. Ya. Y que si uno deevoluciona o involucionaste, le dijo esta semana a alguien en Yo Me Llamo, queriendo decir que desmejoró, como si la evolución fuera una especie de proceso progresivo, y eso es un problema, porque entonces yo creo que de ahí se han basado muchos fascismos y sí. Hasta el nazismo, que cree que como que es más evolucionado un ario europeo de 3 metros y ojos claros que nosotros, que somos chaparritos de piel más oscura, y como que estamos en el intermedio, como que sí. No hemos llegado al desarrollo. Eso es una trampa en la que caen algunas personas que piensan la evolución en una perspectiva muy moderna. No va en un sentido, la evolución no va en un sentido determinado. La evolución es más parecida a eso que te decía yo, como a un micelio. Es más parecida a un micelio, es más entre cruzamientos, cruces, y eso nos pone a pensar distinto. Yo creo que Nietzsche sirve mucho para eso. Pero Foucault tiene una particularidad, es que nos lleva a pensar en esa filosofía que durante un tiempo se dedicó a pensar el arte de vivir. Y nos reconduce a filósofos como Epicteto, como Marco Aurelio, como Séneca, que estaban decididos. Era una cosa muy bonita porque ellos, en eso que llaman el helenismo, ellos prácticamente renuncian a esa pregunta como por el ser absoluto, y se dan cuenta que no hay manera
que la mejor forma de hacer filosofía es logrando entender cómo vivir mejor. Y eso ha generado, pues, no solamente Foucault, obviamente, pero ha generado un movimiento actual que se acerca a lo que llaman la filosofía práctica. Sí. Y, yo pienso, de hecho, por ahí hay personas que ofrecen asesorías, incluso terapias filosóficas. Sí. En las que se basan en estas enseñanzas de filósofos que intentan dar como líneas, como formas, como acompañamiento para que uno haga de su vida una obra de arte, que es un vivir bello. ¿Usted opina, profe? Ahora no creo que haya mejor persona a quien hacerle esta pregunta. ¿Existe un modo de vivir definitivo y mejor? Es decir, ¿la filosofía nos podría ayudar a encontrar, definir cuál es la mejor forma de vivir? Yo no creo que exista nada mejor que nada. Ajá. Pero sí creo que hay cosas mejor que otras. Ok. Quiero decir que yo no creo que nadie pueda enseñarle a nadie algo absoluto, sí, algo fundamental, algo superior. Uh-huh. Yo de esas cosas, las superioridades y los absolutos, creo que una de mis reglas vitales es que yo no creo en eso. Sí. Ni en mi vida ni en la de los otros. Sí, eso es un primer punto. No creo que haya un modelo a seguir. De hecho, a mí me fastidian mucho eso, como los modelos en general, incluso pues las que modelan para la ropa. Me parece horrible que haya un cuerpo que se suponga es perfecto para ponerse ropa encima. Me parece que eso es casi obsceno. Ajá. Pero sí creo que en filosofía y también en la vida, en la psicología misma, no es lo mismo 8 que 80. Es decir, sí hay formas más adecuadas de conducir la vida propia que otras. Y eso no quiere decir, insisto, que uno se va a volver como santo, que uno va a alejarse de su condición humana, que uno va a superar como sus propios lazos con el pasado. Y yo invito a la gente con mucha humildad pues a que no crean en nadie que se ponga a sí mismo en el lugar de mejor que nadie. Sí. O sea, yo esos maestros, esos gurús contemporáneos les cuestiono mucho y me parecen muy peligrosos. Uh-huh. Pero eso me lleva a decir algo como más o menos simple. Yo creo que la mejor filosofía tiene 2 características. Sí. Bueno, tiene muchas, pero voy a dar 2 básicas. Una es que te ayuda a ser cada vez más libre. Uh-huh, uh-huh. Y cuando digo cada vez más libre, al tiempo quiero decir cada vez más responsable. Porque uno no puede confundir libertad con hacer lo que uno quiera. Uh-huh. De hecho, mientras más descubrís tu libertad, más descubrís tu responsabilidad. Y eso es un asunto muy simple, como muy lugar común, porque es muy Spider-Man. A Spider-Man le dice el tío Ben cuando se va a morir que un gran poder tiene una gran responsabilidad. Pero esa vaina es cierta. Pues sí. Es decir, eso quiere decir que uno va descubriendo sus límites. Alguna vez, yo cuando era joven, evidentemente mi tamaño físico no lo muestra, pero yo jugaba mucho baloncesto. Y cuando luego jugué una vez ya treintón, otra vez me di cuenta que jugaba mejor. Sí. Pero jugaba mejor, pasa un poquito como con James. James no corre nada, pero juega mejor que muchos que corren el triple. Porque yo creo que conoce sus límites. Sí, y creo que en parte yo decía que yo jugaba mejor en ese momento, mejor que mis hermanos que eran mucho más jóvenes que yo, porque yo sabía que no podía hacer. Sí. Cuando digo que cada vez uno puede ser más libre y más responsable es porque uno va reconociendo sus particularidades vitales. Sí. Sus límites vinculares, sus posibilidades. Yo en un momento de mi vida descubrí, o pues por mi trabajo, por lo que leo, por lo que hago, descubrí que a mí me costaba mucho formar pareja, formar pareja estable. También descubrí que a mí me dolió mucho ser este hijo de padres separados, que tuvo como un momento de su vida en el que no tenía como un lugar propio, y descubrí que yo no quería ser padre. Sí. Pero lo descubrí como una forma de limitarme a mí mismo. Entonces es muy charro porque me limito, pero es para ser más libre y para intentar ser más responsable. ¿Eso es un ejemplo para que todos lo hagan? No.
No digo todo el mundo debería hacerse la vasectomía, no. Pero todo el mundo debería preguntarse por sus límites y sus responsabilidades y sus libertades. El único modo de ser libre es reconocer sus límites. Es muy curioso, es muy contradictorio. Y el segundo principio, perdón, sí, bien fue. Es uno que parece muy fácil decirlo, que es muy estoico, y es hacer de la vida una obra de arte. Eso también lo dice Foucault, el arte de vida de los estoicos y de los... Pues Marco Aurelio habla de eso también, como te lo decía, por ejemplo, Séneca. Pero es intentar lograr apropiarte de tu vida de tal manera que cuando vayas a la tumba, por decirlo así, hay un texto muy bonito que se llama Carta a Meneceo. Creo que es de Epicuro. Y de alguna forma él te dice que una manera de vivir es prepararte para la muerte. Sí. Nosotros, sobre todo la cultura actual, que es una cultura que en la que las Kardashian tienen un programa que ama a todo el mundo. Yo enseño la gente por qué va a las Kardashian, yo no sé, pues señoras que enseñan. Esa es una pregunta filosófica. Pero claro, pero tiene mucho que ver con el espíritu de la época. Claro. Una cultura del entretenimiento, todo el mundo pegaba a los reels, ¿cierto? La gente detrás de lo que es charro. Hay una cultura muy curiosa, esto lo dice Lipovetsky. Parte de la era del vacío de la que él habla es una época en la que vamos detrás de lo gracioso todo el tiempo. No nos gusta lo que nos pone, no nos gusta lo aburrido, no nos gusta lo que toma tiempo. Hay que ser rápido y charro. Sí, hay que ser rápido y charro. Si ustedes miran los memes, son puntuales y charros. Y la gente va detrás de los memes todo el tiempo. Y eso no está mal per se, pero nos habla del espíritu de la época. Sí. Cuando hablamos de un arte de vivir tomado de estos filósofos, es intentar que tu vida sea muy tuya, sea muy única, y que se parezca y que hagas de tu vida, esto lo dice Foucault también, una estética de la existencia. Entonces, para mí la estética, cuando digo estética, no es lo bonito, es lo particular, lo único, lo distinto, porque vos sos distinto y podés tejer tu vida, ser cada vez, insisto, más vos. Sí. Cuando uno empieza a esculcar en su alma, por decirlo metafóricamente, uno se percata de que uno habla como no sé quién, camina como no sé quién, piensa como no sé quién, espera lo de no sé quién, y uno empieza a esculcarse y uno dice, pero ¿qué es lo que soy yo? ¿Cierto? De alguna forma esa pregunta por lo más propio me parece que es una orientación filosófica importante. En esa búsqueda de ser más auténtico, de hacer una vida de arte, su propia vida, ¿se alcanza cierto nivel de bienestar? ¿Usted piensa que, por ejemplo, es algo deseable o que podríamos apoyar a nuestros pacientes? Estamos hablando con estudiantes de enfermería, lograr. Claro. Mucho de lo que a la gente le duele, mucho por lo que la gente sufre, tiene que ver con las imposibilidades de ser como no sé quién. Incluso no alcanzar indicadores del mercado, por ejemplo. Sí. No lograr cosas que se supone deberían lograr. O, por ejemplo, renunciar a aspectos físicos que se supone deberían ser para todo el mundo. Sí. Para mí, cuidar de sí, la posibilidad de cuidar de sí, insisto, implica necesariamente que yo tome mi propia vida como un objeto de conocimiento y de cuidado. Y eso es amplio porque eso implica reconocer particularidades del modo en que yo pienso, me vivo, pero también de mi cuerpo, ¿cierto? Sí. Unas estudiantes en estos días hablábamos de la posibilidad de que investiguen sobre algo, y es que ellas decían que ser mujer en Medellín no es fácil. Y no es fácil porque hay que ser bella. Y hay que tener el pelo como a la cintura, ojalá lacio, ojalá muy negro, pero además hay que tener cierto tamaño de cintura y la nalga debe medir no sé cuánto. Hay toda una cultura en torno al cuerpo femenino muy fuerte. Y ellas se preguntaban qué era ser mujer en Medellín cuando tenías una marca en tu rostro, una vaina distinta. Un lunar, una cicatriz, una quemadura. ¿Qué se siente vivir en Medellín cuando sos
tan distinta a ese ideal que venden por toda parte y que aparecen todos los comerciales de ropa y que aparece en cada canción de reggaetón o cada video de reggaetón que los jóvenes ven y que las jóvenes ven. Y es que es un estándar que ya se ha exportado a nivel mundial. Exacto, yo creo que justamente una recomendación de cuidado en el que deberíamos trabajar nosotros es intentar desestandarizar la salud y también la salud mental, es decir, hay unos indicadores generales donde todos debemos estar. O sea, todos debemos tener el azúcar en cierto punto, los triglicéridos en cierto punto, la creatinina en cierto punto, y eso es biológico y eso tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que cuidarnos del cuerpo de tal manera que podamos estar más o menos bien. Sí. Sin embargo, incluso tu cuerpo tiene ciertas particularidades. Sí, yo, por ejemplo, tengo la creatinina un poquito más alta de la norma, del estándar. ¿Por qué? Porque sí, pero me han hecho exámenes y yo tiendo a tener más alta la creatinina sin falla renal, sin nada por el estilo, un poquito más alta. Sí. Nuestro cuerpo es una construcción en la que lo cultural, lo histórico, lo biológico se amalgaman y se vuelven otra cosa distinta en la que cada persona es absolutamente única. Sí. De hecho, así hubiera un clon mío al mismo tiempo hablando aquí, sería distinto que yo, así tengamos los mismos genes, 100%. Los factores epigenéticos, culturales. Exacto. Sí. Y eso pues hace que ese reconocimiento de la particularidad de cada uno implique consecuencias en salud que pueden ser útiles para muchas disciplinas y en las que yo creo que nos encontramos. Creo que no hay forma de cuidar de uno sin reconocer quién es. Está maravilloso ese concepto. Nosotros en enfermería tenemos una teoría, la teoría de una estudiosa de enfermería que se llama Dorothea Orem, y ella piensa en que realmente el papel del enfermero es apoyar el autocuidado, que finalmente el enfermero tiene que suplir unas necesidades, las mínimas posibles. Al final, nuestro objetivo es acompañar y finalmente enseñar para que el paciente se haga cargo de sus propias necesidades. Sí. Y pensándolo de esa manera, y según lo que usted nos cuenta, podríamos pensar en la filosofía como una herramienta de autocuidado. Sí, al menos esa filosofía. Hay una filosofía que se dedica, por ejemplo, a pensar los límites de la ciencia. La epistemología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Sí. O otra que se dedica a pensar lo que es ciencia, lo que es ciencia y lo que no es ciencia, que esa es la epistemología, que la he mencionado varias veces. Pero hay una parte de la filosofía que es una propuesta ética en mi perspectiva. Y yo creo que también hay partes de la psicología que son una propuesta ética. Nosotros nos debatíamos hace muchos años pensando que si la psicología era ciencia o no. Y yo creo que la psicología es ante todo ciencia. Sí. Debe serlo, porque si no, en mi perspectiva se cruza con la filosofía, con el psicoanálisis, y yo creo que los que somos psicólogos deberíamos ser capaces de decir nuestra identidad es esta, y parte de esa identidad es el método científico. Sí. En mi perspectiva, eso es claro. Sin embargo, hay una parte de la psicología en la que nos hermanamos con la filosofía y en la que también hacemos propuestas éticas y en las que yo creo que terminamos por encontrarnos con perspectivas del cuidado en el que recomendamos finalmente cómo podría uno vivir un poco mejor. Y esto es importante insistirlo, resaltarlo, enmarcarlo. Cuidarse mejor y vivir mejor no quiere en modo alguno decir que nos vamos a alejar del padecimiento o del dolor, porque eso es parte de estar vivo. Sí. Parte de... No hay manera de que uno ame sin que le duela de vez en cuando. No hay manera de vivir con alguien sin que se enfrenten de vez en cuando. No hay manera de vivir con vos mismo y con tu cuerpo sin que te duela de vez en cuando. Mientras más años cumple uno, más se da cuenta de eso. El dolor, incluso uno se sorprende mucho de la cultura gringa, que es una cultura tan antidolor, en lo que andan metidos en la epidemia de los opioides es porque no soportan sentir nada. El dolor crónico es uno de los síntomas de nuestra época, es muy curioso. Sí. El dolor crónico se volvió una situación sintomática muy seria. Y mientras más, digámoslo, mal hedonista es nuestra cultura, más opioides necesitamos. Porque de alguna forma vivir significa aceptar límites, aceptar el hecho de que nos angustiaremos y que nos moriremos. Y tener eso en mente siempre es muy importante. Ese famoso memento mori, que es vivir sabiendo que tenemos un límite, es un principio ético importante. Sí. Entonces, yo creo que la trampa de la época
y por lo que yo les decía que los maestros son muy peligrosos es porque venden la idea de que uno puede como escapar a su condición humana. Sí. Y creo que es al contrario. Es, como decía con Nietzsche, humano demasiado humano. Es al contrario. Es abrazar la naturaleza humana y esa viene con mucho de indeterminado, con muchos límites. Implica abrazar la animalidad. Y ver que eso era lo que más me gustaba de San Francisco, o me gusta. Sí. San Francisco habla de los animales como hermanos. Sí, es hermano lobo, por ejemplo. En la medida en que estudiamos nuestro origen, el origen de la cultura y también el origen del ser humano desde el punto de vista biológico, yo creo que tenemos mayor amor por esa especie. Claro, ¿no? Más humildes debemos ser. Sí, y no nos hace menos identificarnos y darnos cuenta de las características que tenemos en común con otras especies. Claro. Antes nos alimenta el amor que tenemos por nosotros mismos. Claro, es muy curioso porque me parece que uno es más espiritual mientras más conscientes de eso. Sí. Pero nos venden una idea de lo espiritual que es como huir de nuestra naturaleza y como intentar olvidarnos de que somos hermanos del lobo y de la ardilla y de la nutria y de la rata y de la garrapata, dice Spinoza. Deleuze juega mucho con la garrapata, mostrando que lo que nos diferencia entre ella y nosotros es básicamente a qué intensidades respondemos, dice él. Y eso es interesante. Yo creo que uno se cuida más en la medida en que más entiende eso. Queremos enfermeros que se conozcan más, que conozcan más sus límites y también que aprendan a utilizarse a ellos mismos como una herramienta para... Yo creo que eso mejora el acompañamiento. Mucha gente, bueno, uno qué hace cuando una persona está en crisis, por ejemplo, ¿cómo controlar? Entonces, ¿cuál es la técnica para una crisis bien brava? Uno puede encontrar algunas posibilidades clínicas que la evidencia muestra, pero en general yo digo hay que estar ahí y ya, estar ahí. Y estar es como disponerme desde lo que yo puedo ser para que vos que estás sufriendo sepas que no estás aquí solo en este instante preciso, ¿cierto? A veces eso calma más que las técnicas más, más que elaboradas, por decirlo. Sí. Yo pienso que nosotros los que estamos o trabajamos en esto de cuidar al otro, tenemos una responsabilidad muy importante con preguntarnos por estas cosas y entender que para cuidar necesitamos como quitarnos de encima ciertos afanes culturales que nos llevan como hacia lo estándar. Sí. Yo creo que cuidar implica desestandarizar. Y aquí ya cerrando un poco la conversación, profe, la he disfrutado muchísimo. Nos quedaron como teníamos 5. muchos temas por tratar, pero yo creo que la conversación se dio muy fluidamente y la disfruté muchísimo. Pero sí me gustaría una pregunta muy clave es para nuestros estudiantes, para un estudiante de enfermería, para un estudiante de psicología o incluso de medicina que nos esté escuchando, que realmente esté interesado en la filosofía, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Alguna lectura que sea especialmente importante? Hablando del contexto, estudiantes de ciencias de la salud, algo que sea muy útil para ellos. Bueno, pues habrían varias recomendaciones, pero yo tomaría a Marco Aurelio. Marco Aurelio es un conocido emperador de Roma. Sí. Pero es un emperador de Roma que está todo el tiempo preguntándose por qué es ser emperador, que incluso piensa mucho en su cuerpo, en cómo su cuerpo cambia con los años. Y él tiene unas cartas. Sí. Yo les recomendaría leer Marco Aurelio y leer Séneca. En general, estos autores que están ubicados en ese momento de la historia filosófica, que se leen poco, porque uno piensa en Grecia y piensa en Platón, Aristóteles y Sócrates, esos son como los duros. Sí. Pero estos autores que últimamente se han ido pensando cada vez más, insisto en eso, nos ponen a pensar mucho en la relación con el cuerpo, en lo que me como. Y tienen una serie de prácticas, que son prácticas de sí,
en las que construyen incluso algunas posibilidades como técnicas de acompañamiento. Por ejemplo, ellos se dan cuenta que escribirle a un amigo que tomen como maestro es muy importante para resolver momentos de su vida bien dilemáticos, bien complejos. Entonces también se dan cuenta, por ejemplo, que a la hora de ir a la cama, tomarse unos minutos para pensar en qué pasó en el día es importantísimo. También se dan cuenta que comer de cierta forma, vigilar el modo en que comen, pensar en su cuerpo, cuidar sus humores. Ellos incluso dicen, bueno, esto que me comí, cómo procesé eso. Se preguntan mucho por eso, están siempre buscando esta forma, como les decía, este arte de vida, sí, que luego como que desaparece. Luego se deja de pensar durante un buen tiempo y que pues ahora pareciera que está renaciendo. Hay mucha gente que se está volviendo de nuevo hacia estos autores. Lamentablemente muchos también los empiezan a volver simplemente técnicas, como siga un diario, como lo hacía Marco Aurelio. Pero las cartas a Lucilio, por ejemplo, son muy bonitas. Sí. Como les decía yo, la carta a Meneceo, la escribe Epicuro, es muy bonita. Séneca escribe varias reflexiones, meditaciones. Entonces yo recomendaría que por ahí hay lecturas, además que son fáciles. Sí, no es pues leer, porque hay autores muy duros para leer en filosofía. Pues leer el primer Wittgenstein, eso es una vaina rarísima, no es fácil. Pero estos autores para mí se dejan leer mucho más fácilmente porque ellos tienen una pregunta que no es entender el ser, entender a Dios, entender el universo, sino vivir mejor. Es una pregunta muy humana. Y que se acerca mucho a nuestra razón de ser. Sí. Creo que es un abordaje que nos hace falta porque todo el tiempo estamos pensando desde el punto de vista cientificista, ¿no? Sí, y es necesario, pero hay otra parte de la vida también. Exacto, sí. Bueno, profe, maravilloso. Me alegra mucho haber compartido este espacio. Yo estoy seguro de que nuestros estudiantes también lo habrán disfrutado y que aprendimos muchísimo. Ojalá volverlo a tener por acá, profe. No, pues cuando lo vean pertinente, siempre estaré muy atento. Agradezco mucho por el espacio. Me gusta mucho lo que están proponiendo desde enfermería. Esas conversaciones, pues yo lo tomé así como una conversación. Así es. Efectivamente, yo insisto en que hay una parte del currículo que no es esa clase tradicional, sino otros modos de conocer y de vincularse con el conocimiento. Y creo que este espacio favorece. Maravilloso. Bueno, los despedimos. Vamos hasta acá y nos vemos en la próxima edición de Cuidar y Saber.